Y hoy nos visita el doctor Jorge Osvaldo Sillone. Él es director de la especialización en Historia Militar Contemporánea en la Escuela Superior de Guerra en la modalidad a distancia, pero además es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Historia de la Guerra y licenciado en Estrategia y Organización en Administración y Gestión de la Educación por la Universidad Nacional de San Martín. Está graduado en Planeamiento y Gestión de Recursos de Defensa en Estados Unidos, profesor de Historia, investigador, profesor de Historia dedicado a la educación a distancia, es investigador categorizado por el Ministerio de Educación, miembro de número de la Comisión Directiva del Instituto Argentino de Historia Militar, miembro de la Cátedra Libre Historia e Historiografía sobre la Paz y Conflictos de Uncuyo, Facultad de Filosofía y Letras, investigador acreditado por el Ministerio de Educación de la Nación, autor y coautor de libros, artículos periodísticos y académicos sobre defensa, historia política e historia militar, con obras publicadas en el país y en el exterior, y Premio Pluma Académica 2017 de la Escuela Superior de Guerra. Bueno, toda una personalidad que hoy nos acompaña. Gracias, doctor Sillone, por estar hoy acá. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Bueno, cuéntenos, usted dentro de la Escuela Superior de Guerra es director de la especialidad en Historia Militar Contemporánea. ¿A qué se dedica esto? ¿Quiénes está dedicado? Digamos, ¿quiénes pueden cursar? ¿Qué temas toca? Bueno, la especialización en Historia Militar Contemporánea busca perfeccionar profesionales militares y civiles. No es una carrera para los militares, es una carrera para abierta, todo público. Exactamente, para todo público. Y con una experticia previa que guarden afinidad con la temática seleccionada. Como es un posgrado, claro, se le exige obviamente al que se presente un título de grado de base afín con la temática. La temática está reducida, si podríamos decir en historia, reducir es una narración, ¿no? Bueno, pero en cierta forma hay que acotarla, porque es plena la historia. El desde y el hasta abarca la Guerra Fría. Entonces, las unidades temáticas que tiene en las distintas materias, que ahora la vamos a mencionar, es desde el inicio de la Guerra Fría, o sea, de la toma de Berlín por parte de los aliados, hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? En el medio pasa de todo en ese periodo. Sí. ¿Y por qué tomamos este periodo como especialización en Historia Militar Contemporánea? El término contemporáneo es un término casi indefinido, es decir, ¿cuándo termina lo contemporáneo, ¿no? Esto es una gran discusión también que hay en historia. Entonces, nos pareció en su momento, cuando se acreditó la carrera, que había que darle a la gente que hacía este tipo de estudios una profundidad sobre los temas de este periodo para entender que nuestro presente significativo tiene una razón de ser. O sea que las cosas que hoy suceden no suceden porque sí. Entonces, claro, en lo inmediato del pasado, bueno, miremos 50, 60, 80 años para atrás y vamos a encontrar fundamentos. Y vamos a encontrar también, vamos a ver algunos temas en donde hay que ir mucho más atrás para encontrar el por qué pasan cosas hoy. Bueno, eso es un poco lo que yo siempre digo, porque los chicos se quejan, hay que estudiar historia, pero ¿por qué? Y bueno, para saber dónde uno está parado, o sea, nada es porque sí, todo tiene un trasfondo, tiene una historia. Para comprender el presente hay que entender el pasado, ¿no? Exacto. Las cosas que suceden en los conflictos militares tienen un precedente y arrancamos siempre así, que el responsable es la política. ¿Por qué la política? Porque la política es la que diseña el marco donde la sociedad se va a desarrollar. Diseña el patrón cultural, diseña el patrón económico, de vida, económico, etcétera, etcétera, lo que nos rige a todos los seres humanos en la sociedad donde estamos. El tema de los conflictos es una consecuencia de las decisiones que se toman a nivel político. De hecho, se dice que el hombre es un animal político. Exactamente. Por eso está destinado esta especialización a todo tipo de personas que estén
familiarizados con la historia. Aquel que arranca en la historia con un conocimiento previo de historia de lo que sea, es importante para que se especialice. En este caso, con el tema de la Guerra Fría, es importante tener en claro los conflictos del siglo XX. Estamos hablando prácticamente desde la Primera Guerra Mundial en adelante, ¿no? Una cosa es la división cronológica, como entendemos por siglos, y otra cosa si dividimos por acontecimientos. Prácticamente el siglo XX empieza al final de la Primera Guerra Mundial. Claro. Con el Tratado de Versalles. Yo insisto mucho con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, cuando uno lo lee con detenimiento, y vemos que hay cosas hasta el día de hoy que nos persiguen de ese Tratado de Versalles, en lo bueno y en lo malo. Vemos el conflicto actual del Estado de Israel, que tanto nos preocupa, y tiene su antecedente remoto ahí, en el Tratado de Versalles, en los mandatos que tuvo Gran Bretaña y que tuvo Francia a posteriori de la Primera Guerra Mundial, en toda esta zona del Medio Oriente, que va a desembocar obviamente en la creación del Estado de Israel en el año 48. Por eso, la especialización en Historia Militar Contemporánea, cuando la desarrollamos en las distintas materias, lo vemos en forma asincrónica. Es decir, nosotros estamos acostumbrados acá en la Argentina a estudiar historia muy focalmente, es decir, estudiamos cualquier hecho y lo profundizamos, le damos, lo estudiamos, vemos los personajes, las anécdotas. Pero ¿qué pasaba mientras tanto sucedía ese hecho en otro lugar? Claro. Bueno, el contexto es importante. El contexto es importante. Por ejemplo, vemos la crisis de los misiles. ¿Quién no sabe la crisis de los misiles? En líneas generales, ¿no es cierto? O ha visto las películas. Hay películas tal que cual, han ilustrado. Sí. Muchos estudian historia con las películas. Muchos estudian. Claro, pero tiene esa crisis de los misiles tiene todo un contexto político, inclusive una situación previa con misiles instalados en Turquía ya en el año 48, que fue parte de un canje final que hace el líder de los Estados Unidos y el líder en su momento de la Unión Soviética. Y lo que sucede a posteriori de esa crisis de los misiles es una repercusión para todo el continente americano, con lo que va a suceder con las revoluciones en todo el continente, en el marco de la Guerra Fría. ¿Cuál era la lógica? Bueno, eso aquellos que les interese se pueden anotar en la especialización y lo van a aprender. ¿Por qué? Porque lo vemos desde distintas materias. ¿Y cuáles esas materias? Son la historia militar contemporánea, que abarca desde la inmediata posguerra mundial, vemos las guerras del sudeste asiático, la Guerra Fría y los procesos de violencia. Entonces estudiamos en Europa los procesos diversos que tuvo España, básicamente con la ETA, o el IRA allá en Irlanda, los procesos de descolonización en el África, como inicio de toda una maniobra de la Unión Soviética en su momento muy interesante, donde empiezan los distintos movimientos de liberación. El tema de la Revolución Cubana y su expansión al mundo, hay que estudiarlo esto porque tiene sus repercusiones. Cuba y Estados Unidos, la crisis de los misiles, este es un tema que no es viejo, es un tema actual, porque las amenazas que hubo en su momento hicieron peligrar al mundo y estuvimos al borde de un holocausto nuclear. Vemos también el conflicto árabe-israelí, acotado a la guerra de la independencia, la campaña de la guerra de Suez, a la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, y la violencia en Medio Oriente, origen y objetivo de las principales organizaciones que después se difunden por el mundo. Lo que hoy vemos de Hamás o Hezbollah es una consecuencia de eso. De paso decimos que Hamás participa en la destrucción del Estado de Israel y Hezbollah es en todo el mundo. A veces la gente lo confunde. Pero este tema del conflicto árabe-israelí, cuando uno lo toca en forma asincrónica, también se lleva varias sorpresas porque tiene correlación con cosas que están sucediendo en el mundo en ese momento, y con interés. Después vemos una unidad didáctica también que son las guerras previas y en el inicio de la globalización. Estamos hablando de la guerra de Afganistán, la invasión de la Unión Soviética, que ellos lo llamaron su propio Vietnam. La guerra de Irán-Irak, que lleva varios años, pero es muy interesante porque tiene distintas repercusiones, no solo en el lugar, sino a nivel continental. Vemos la guerra de Malvinas, no en la parte militar, en la parte política, sino la parte política. Acá, cuando tocamos Malvinas, hacemos hincapié, obviamente,
de que no discutimos nunca los temas de Malvinas, quién tenía razón o no, sino que hacemos estudiar las razones que dicen los ingleses que tienen para tener Malvinas y su dominio sobre Malvinas, digamos, tipo de argumentos históricos, ¿no? Sí. Y los que tiene Argentina. Bien, hacemos una pequeña pausa y seguimos. Bien, y seguimos con el doctor Zilloni y estábamos viendo qué temas se tocaban en esta historia militar contemporánea. Últimamente, bueno, estábamos hablando justamente de qué se hablaba cuando se tocaba el tema de Malvinas. Bueno, Malvinas se aclara, como se aclara en realidad en toda la especialización no tiene una ideología. Nosotros, si somos muy respetuosos, todos los docentes, de las posturas personales que tiene cada uno, pero acá estamos hablando con documentos históricos. Claro, de los hechos. Los hechos y los documentos que avalan distintas posturas. Claro. Para lo cual tenemos por cada unidad didáctica un foro en donde se le hace algunos requerimientos al alumno y el alumno escribe e interactúa con el docente, y después tenemos un trabajo práctico que es pertinente con el tema que se ha desarrollado en el foro. 3 o 4 hojas donde el alumno tiene que colocar algún requerimiento, que no es su opinión, sino su opinión fundada. Claro. No es lo que me parece. Claro. O quisiera que... No, eso en historia no ocurre. Está bien. Por lo menos en la historia que hacemos nosotros acá en esta universidad. Y con Malvinas, por ejemplo, voy a dar un toque, nomás hacemos estudiar qué pasaba durante ese año 82 en el mundo. Y ahí nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Claro. Que se las dejo a aquellos que quieran internarse en este estudio. Y vemos también las guerras del Golfo, básicamente la invasión a Kuwait y la primera guerra del Golfo, que tiene su implicancia importante porque a partir de este periodo empieza a cerrarse, obviamente, se cierra la Guerra Fría con estos hechos. El muro de Berlín es un símbolo, obviamente, ¿no es cierto? Pero hay una serie de hechos que condicionan el final del periodo y empieza un periodo de la unipolaridad, que es la década del 90, y para eso tenemos una última unidad didáctica que le llamamos caso de estudios especiales en historia, ¿no? Seguimos con la materia Historia Militar Contemporánea y vemos 3 cosas muy concretas. La violencia presente en el conflicto colombiano, es un tema que preocupa y preocupó a todo el continente americano. Y creo que sigue preocupando. Y sigue preocupando. Por lo menos la región, ¿no? Exactamente. Las guerras en los Balcanes. Los Balcanes, fíjense que es un portal histórico desde que se dividió el Imperio Romano de Oriente y Occidente en adelante, se transformó en un portal, ¿no? En donde los conflictos han estallado. Y vemos un tercer tema, es que África y sus guerras. Con Sudán, es un ícono de hasta el día de hoy, ¿no? Los noticieros y tenemos, y vemos las misiones de paz, etcétera, que se desarrollan. Entonces, este es un panorama amplio, pero que creemos que con estos contenidos le damos un panorama importante al alumno, que se complementa. Esta materia es anual, tengo que decirlo. Se da desde que se inicia hasta que se termina en sesiones. ¿Cuánto dura la especialidad? La especialización dura un año. Ajá. Que empieza ahora en el mes del mes de marzo. Ahora en abril empieza ahora en marzo empieza y termina a fin de octubre la cursada, y en noviembre son los exámenes. Y después tiene que desarrollar el alumno un trabajo final integrador, que dura como máximo 2 años. Bueno, otra materia anual se llama Pensamiento Militar Contemporáneo, ¿no? Va del suyo, que va en el apoyo intelectual a esto que vamos viendo en la materia troncal, que es Historia Militar. Y acá, ¿qué vemos? El alumno acá ve algún clásico que es Sun Tzu, vemos un clásico con Clausewitz, vemos un clásico con Jomini, y algunos que otros autores que complementan esta trilogía. Vemos rápidamente otra unidad didáctica con los teóricos de la transformación y llegamos a lo que se conoce hoy como la guerra de la cuarta generación. Es una adaptación de las acciones civiles en el ámbito urbano. En realidad es un nombre
nuevo para cosas que ya se conocen. Una guerra híbrida. La guerra híbrida, etcétera, etcétera. Pero hay gente que, bueno, por más que se haya dedicado a la historia, no ha incursionado en estas temáticas, ¿no? Después vemos las guerras intraestatales, la guerra civil molecular, los tipos de guerra, y algunos autores que definen estos temas y que hoy inciden en algunas estrategias a nivel internacional en Estados Unidos, en Europa. Vamos también en una unidad didáctica hacia una teoría en la guerra del siglo XXI, o sea, que ha cambiado en la guerra, los pensadores clásicos perdieron o no vigencia, es toda una gran discusión. Ya adelanto que no perdieron vigencia, ¿no? De hecho que no. Pero el tema es que hay que fundamentarlo, sí o por no, hay que fundamentarlo. Y ahí el alumno tiene que poner lo suyo. Y si es posible elaborar un modelo de guerra para el siglo XXI. Y adelantamos que sí, ¿no? Vemos hoy en el noticiero, por ejemplo, los drones. Este tema de los drones es un tema importante porque es algo nuevo. Nosotros estamos acostumbrados al ser humano que combate, que siempre es irreemplazable el ser humano. Sí. Pero el tema tecnológico es un tema que hay que tenerlo en cuenta ya desde hace muchas décadas, pero cada vez más. Entonces, implica que las sociedades deben invertir en defensa y seguridad permanentemente, teniendo en claro algo. ¿Para qué? Claro. Esto es como cuando uno va a salir. Bueno, pero yo creo que siempre hay que invertir, porque la posibilidad de una guerra está siempre latente, en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquiera. Y también tener ese material es una demostración de soberanía, porque es lo mismo como decir, no sé, se enfrenta un grandote con un chiquito. El chiquito cuando ve el grandote va a decir, no me voy a enfrentar a él porque voy a perder. O sea, no hace falta ir al combate o ir a la batalla. Ya el saber que se tiene esto frena al enemigo. Entonces es una demostración también de poder, el tener. Bien, pero a eso le falta algo. Esto es como si estamos en verano o en invierno. Sí. Uno dice, primero tengo que tener en claro cuál es mi contexto y qué me amenaza. En ese caso, la temperatura. Bien. Entonces, ¿qué me pongo? Si estoy en invierno y me pongo una remera sola, claro, no va. No tengo que ser coherente. Cuando vamos al tema de la defensa, pasa eso. Hay que tener en claro cuál es la amenaza que tiene la sociedad. Siempre hablo de la sociedad. Y en base a eso, el riesgo que puede ocurrir. Y en función de eso vienen las organizaciones. Sobre las organizaciones viene el armamento, el entrenamiento, la doctrina, etc. No es al revés. Muchas veces se equivoca y se parte de las organizaciones que se tienen y sobre eso le hacemos frente a todo. Esto es un tema estructural, por eso la especialización apunta y tenemos muchos especialistas egresados, 80 llevamos ya, civiles, y apuntamos a que esa gente esté en el ámbito de la defensa o asesore en la defensa o esté vinculado a los temas de defensa. Si bien es un tema académico esto, pero bueno, también apunta a un tema de aplicación. Lógico. Otra materia que le ayuda, estas materias que voy a nombrar ahora son semestrales, una geopolítica que la ve de entrada el alumno en el primer cuatrimestre, con los temas que interesan relacionados con los intereses, las distintas teorías que hay de la geopolítica, ¿no es cierto?, que ha estado en desuso en su momento y media devaluada por razones hasta de ignorancia, ¿no?, porque en algún momento la usaron algunos malos de la historia, entonces cayó en desuso. Se ve también política internacional contemporánea, que complementa un poco lo de geopolítica y habla directamente de los conflictos que estuvieron en desarrollo en este periodo histórico. Y por último, la metodología de investigación científica, en donde se le enseña al alumno a confeccionar un trabajo final integrador para que lo presente como un proyecto de investigación. Bien, y vamos a una pausa. Bueno, estábamos enumerando un poco las materias que conforman esta especialidad. ¿Y cómo seguimos? Bueno, habíamos hablado antes del tema de la guerra y del tema de los conflictos, que es un tema que incumbe a la política y a los políticos. Al respecto, el análisis de los conflictos nos presenta normalmente la existencia de factores o ejes para analizar.
Los ejes a que me refiero, que no son excluyentes, se dan en la materia, se da de entrada, para que el alumno lo estudie antes de emitir opinión. Y tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Cuál es la naturaleza del poder al cual nos enfrentamos? Uh-huh. Por ejemplo, esta guerra que hay hoy en Ucrania, el poder que tiene, el poder político que están enfrentados, ¿son similares, iguales, opuestos? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones, depende del tipo de poder, es distinta. Claro. Muy bien. Otro factor es la relación de la organización militar con el poder. Hay relaciones que son más directas y otras relaciones que son más complicadas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen un presupuesto bianual. Uh-huh. Entonces tienen una cierta capacidad como para operar en el conflicto inmediato. Ellos evolucionaron mucho en las distintas décadas y el presidente de Estados Unidos tiene una capacidad inmediata para enviar tropas a cualquier parte del mundo sin la anuencia del Congreso. Uh-huh. Esto está muy normado, producto de las experiencias que tuvieron. Claro. Bueno, en otros países esto no sucede. No, de hecho que no. Entonces, la mayoría creo que no. Este factor de la relación de la organización militar con el poder hay que tenerlo en cuenta. Otro tema, ideas filosóficas imperantes en cada época, filosóficas o religiosas. Hablamos de la guerra de Irán-Irak. Uh-huh. En el año 79, cuando asume el Ayatollah Khomeini, cambia drásticamente el poder y pasa a ser teocrático. Uh-huh. Y a partir de ese momento la toma del poder por parte de Irán es totalmente distinta. Sí. Y deja de ser un aliado, como era antes, de Occidente, para pasar a ser un enemigo, en particular del Estado de Israel. La evolución y desarrollo tecnológico de cada país no es lo mismo. Esto no hay que aclarar mucho. Depende del país donde uno tenga o con el cual uno tenga un conflicto, hay que medirlo. Claro, sobre todo en esta época que aparte los avances tecnológicos son tan inmediatos. Exactamente. Por eso, uno que maneja la computadora diariamente, ¿qué nos prevé o nos hace prevenir del ataque informático? Eso, cuando lo vemos en tema masivo, se transforma en un problema. Por ejemplo, un ataque a una localidad, a una localidad pequeña, en donde le vician el tema del agua, y de golpe la población pequeña, 5.000, 10.000 personas, de golpe el agua está contaminada. Entonces le genera un caos. Claro, se enferman nadie todos. Declaró la guerra a nadie, No. Y esto se puede hacer. Sí. Por eso las cosas han cambiado. La doctrina militar hay que tener en cuenta. Todavía no hablamos nada de guerra, pero todo esto es estudio. La doctrina militar que condiciona el pensamiento estratégico y el táctico, traduciéndose en tácticas y procedimientos de empleo aplicadas para el entrenamiento de las tropas y las formas de hacer la guerra. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Estados Unidos en Vietnam? Estados Unidos no perdió las grandes batallas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no perdieron. Sin embargo, Estados Unidos perdió la guerra, porque la guerra, y vuelvo a insistir, es un tema político, no es un tema militar. Pero en el caso de Vietnam, las formas, la metodología de hacer la guerra rompió el eje de lo que consideraba tradicional, es decir, el casco, el uniforme, presentar batalla, es decir, todos vimos y sabemos muchas cosas de Vietnam, no hay que meterse en el detalle de explicarlo. Otro tema es el marco jurídico vigente, la Convención de Ginebra, ¿rige o no rige? Aquel que de civil usa el arma en aras de lo que sea y mata o genera en banda una acción determinada contra una población, ¿es guerra o no es guerra? ¿Cuándo es guerra irregular? Bueno, todo este tipo de cosas, el marco jurídico vigente es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Las relaciones internacionales, por eso vemos política internacional contemporánea y geopolítica. Entonces, ¿para qué? Para poder estudiar este tipo de factores y tener en cuenta, vemos hoy el caso de Rusia con Ucrania, todo el tema de relaciones internacionales, leyendo los diarios y viendo los noticieros, cómo juega y cómo influye aún en cada país. Tenemos hoy la noticia de que nuestro presidente va a ir a Ucrania en junio. Vamos a ver si se concreta o no. Pero es un tema de relaciones internacionales importante. Claro que sí. Algunos lo pueden considerar positivo, y otros no. Pero no. Es real. Ese es otro tema. Seguro. Pero este factor hay que considerarlo. Y después un tema que agregué
por otro tipo de experiencias, la posición absoluta y relativa del país, tanto de su posición geográfica como de relaciones de alianza. Por ejemplo, la Argentina y su vínculo con Israel. Ujú. Estamos lejos, en kilómetros geográficos de Israel, ¿no? Posición absoluta es esa. Sin embargo, como posición relativa, el país es muy cercano al Estado de Israel. Estamos hablando ya de las guerras árabes-israelíes en adelante, ¿no? Es un tema de vínculo político actual. Por un montón de razones, que lo vemos en su momento cuando se desarrolla la unidad didáctica. Entonces, no tener en cuenta Estado de Israel como puede ser otro, cualquiera, ¿no? Puede ser algún país europeo, nuestros vínculos básicamente con España y con Italia, porque la mayoría somos descendientes de españoles o italianos, tenemos un vínculo muy importante. Entonces, cuando hay un conflicto, como los que existieron en su momento, durante el siglo XX, nos afecta. Así que el estudio de la evolución del arte de la guerra nos va a demostrar que los ejes mencionados están presentes y tienen preeminencia unos sobre otros y se interrelacionan. La clave ¿en dónde está? En decodificar los signos de cada tiempo y la preponderancia de los ejes señalados como guías a los estudios específicos que se desean encarar. Este es un problema de la política. Sí. Ahora, yo lo veo muy interesante, no solamente aquel que, digamos, le gusta la historia, sino que la temática y todo su conjunto para el desarrollo de cualquier actividad, porque nos hace pensar en esa entramada red que se va formando, que en muchos casos desencadena una guerra o no, desencadena una alianza, pero para comprender mejor el mundo en que vivimos todos, lo que hablábamos en un principio, la importancia de aprender la historia, aprenderla, me refiero a eso de con H, ¿no? De tomarla para saber dónde estoy parado hoy y qué es lo que debo y lo que no debo hacer. O sea, aprender de lo pasado para ir construyendo este presente y en futuro. Bueno, la idea es esa, ¿no? Para lo cual, una de las cualidades que debe tener el alumno de la especialización es alta competencia en lectura y escritura. ¿Por qué? La mayoría de las fuentes están en inglés, en historia, Esto es un tema de historia. Se dice en líneas generales que el 75% de las fuentes están en inglés y el 25% en castellano. Cuando alguien protesta sobre esa situación, como me ha tocado en algunas clases presenciales, ahora en otra época de mi vida, digo muy simple, escriban. Claro. No protesten, escriban. Así que hay que escribir. Aquellos que no les gusta esa proporción, que traten de disminuirla escribiendo. Por lo tanto, hoy en día la alta competencia en lectura y escritura es clave porque hay que decodificar criterios que no siempre los hemos aprendido y que pertenecen a otro tipo de cultura, como vimos en los factores estos que enuncié previamente, ¿no? Por el tanto, el aumento de la calidad en la transmisión de conocimientos es una de las claves que después tenemos en la especialización. ¿Qué conocimiento? Esto que atañe al tema de la guerra, para lo cual nosotros le hacemos hacer al alumno una ficha de la guerra con una serie de indicadores que le va a servir después del ciclo a tener como resumen del hecho histórico, ¿no es cierto? Con distintos aspectos objetivos y otros que hacen a geopolítica, a interés. No nos metemos, un tema importante, no nos metemos en el detalle bélico. Es decir, cómo fue la batalla de tal o cual, porque ese es un tema de cursos militares y insisto, es un curso para todos esto, no es un curso militar. No solamente para militares. Por lo tanto, los temas bélicos se abordan en líneas generales y en batallas o en hechos que sean significativos. Claro, pero no se hace hincapié en ellos. No se hace hincapié en el tema técnico de cómo fue tal o cual hecho bélico. Hacemos una pausita y seguimos. Bueno, y seguimos charlando, doctor Sillone. ¿Qué otras cosas tiene que aportar el alumno? Bueno, el alumno tiene que tener un perfil lo más elevado posible. Hemos tenido alumnos del país, del exterior, hemos tenido alumnos que han rendido exámenes desde Europa y de otras partes de los países hermanos de América Latina, Chile, Perú, Brasil, Uruguay. Hemos tenido gente que ha cursado desde nuestras embajadas en Europa y han rendido maravillosamente bien cuando nos podemos conectar pese a la diferencia horaria. Y el aumento del uso de la tecnología en el aula
en el aula virtual, es un tema importante porque se le da al alumno indicaciones para que visite tal o cual sitio, para que explore el sitio, para que vea tal video y después lo va a analizar con su docente, ¿no? Claro. Por lo tanto, si no tiene las herramientas básicas incorporadas de cómo manejarse, no puede hacer. Le va a ser muy difícil, seguro. Yendo al tema del inglés que hablaba antes, hoy en día hay traductores de todo, o sea que no es necesario ni se le pide nada en inglés, aunque en los requisitos de ingreso se le pide lectocomprensión de inglés, justamente por esto que yo apuntaba antes de la realidad fuente, es ¿no? así. La realidad de esta ciencia es que hay que conocer un poco del idioma inglés. Otra de las cosas que debe tenerse en cuenta es la agilidad en la transmisión de las noticias y los hechos institucionales. Este es un tema que en la Guerra Fría es un tema importante porque hay partes, hay comunicados, hay giros que se van dando rápidamente en diversos hechos y bueno, hay que saber que las cosas funcionaban de esa manera y siguen funcionando y cada vez más rápido de esta manera. Sí. Entonces, la lentitud que muchas veces ocurrían debido a la tecnología, entonces había que esperar que llamaran por teléfono. Hoy en día las cosas son instantáneas. Es instantánea, sí. Y otro tema es el incrementar la participación de todos en el ámbito de la sociedad, esto de todos los alumnos. Esto lo hacemos en algún que otro evento en donde se le invita al alumno a que participe, en donde el docente, al inicio de cada unidad didáctica, explica el métier de la unidad didáctica. Sí. Las exigencias que va a tener el alumno, es decir, obviamente no es obligatorio la participación, pero sí lo que se dice ahí después sí lo tiene que tener en cuenta para poder hacer el foro y el trabajo práctico. Y hay algún que otro evento cultural que estamos también buscando cómo desarrollarlo más todavía para este año 2024, que es el análisis de algún tema muy puntual, tipo extensión, en donde se va a invitar al alumno a que participe como oyente. Claro, como oyente. Bueno, la verdad que es muy interesante, es importante esto que está abierto para el público en general, no solamente un público militar. Yo los insto a aquellos que les guste la historia, que se acerquen a la Escuela Superior de Guerra. Ya quizás en este momento es tarde, porque bueno, ya está comenzando el curso, la especialidad, pero como para que vayan evaluándolo si les interesa para el año que viene, por ejemplo. Y no solamente profesores de historia, sino, como dijo el doctor, todos aquellos que estén interesados, que tengan algún conocimiento y quieran profundizar. Tenemos la página web de la Escuela Superior de Guerra. Si ustedes pueden ingresar a través de la página de la UNDEF, que es de la Universidad de la Defensa Nacional, a través de la Facultad del Ejército, e ir al link de la Escuela Superior de Guerra, o buscar directamente Escuela Superior de Guerra, y ahí van a encontrar la especialización en Historia Militar Contemporánea, como de otras carreras que se dictan, cuáles son las características, el título que se otorga, los destinatarios, el propósito y bueno, la duración de la carrera, los objetivos generales y particulares. Y cualquier duda, tienen también la posibilidad de conectarse telefónicamente o al correo electrónico, que es, se los deletreo porque va a ser más fácil, DIVCorta@esg.iue.edu.ar. Y si no, más fácil, entren en la página www.esg.iue.edu.ar y entonces ahí van a tener toda la información o van a llegar de forma más fácil a averiguarlo. Realmente es muy lindo, es muy interesante y, como les decía, no solamente para los estudiosos de la historia, sino, como hablábamos, el hombre es un animal político. De estos temas tiene que estar empapados para seguir adelante e integrarnos en este mundo global. Doctor Sillone, no sé si quiere agregar algo más. No, quiero agradecer la oportunidad de difundir este espacio cultural e invitar a todos aquellos que estén en condiciones y que les guste a que se anoten en la página web indicada recientemente. Hemos tenido más de 160 postulantes este año. Hay un tema de vacante, tenemos 2 aulas.
que oscila con un máximo de capacidad de 25 alumnos, que es lo que se estipula para educación a distancia como adecuado, claro, para manejar técnicamente. Así que tenemos muchos postulantes, por suerte, y desgraciadamente hay gente que queda fuera, ¿no? Pero hay un comité académico que selecciona. Primero el alumno tiene que meterse el postulante en la página web recientemente indicada, y el primer contacto es con la parte burocrática, administrativa, donde le requiere la parte de documentación. Claro. Superado el tema de documentación, pasa todo ese personal a una comisión académica que selecciona. Uh-huh. Después de esa selección lo ven autoridades de la Escuela de Guerra, que hace de selección final, y bueno, después con la firma del director de la Escuela de Guerra se cierra el listado de los concurrentes. Insisto, hemos tenido ya más de 160 por año en los últimos 2-3 años. Uh-huh. Así que la tecnología también es importante para poder difundir esto. Bueno. Y el boca a boca también. El boca a boca también. Así que no pierdan tiempo, estén atentos y recuerden que las inscripciones para el año que viene comienzan este año y se cierran a fin de año. Así que yo les diría que a mediados de año ya empiecen a averiguar, porque en septiembre, octubre comienza, y a fin de año, quizás a mediados de octubre ya se cierra. Así que a no perdérselo. Doctor Sillone, muy amable. Gracias. A usted.